Le damos la bienvenida al licenciado Israel Abreu, contador, experto en finanzas e impuestos y miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, siempre a su disposición. Bien, vamos a hablar un poco de impuestos y del sistema en República Dominicana. Tenemos dos asuntos que recientemente tocan el sector. Uno es el cambio del incumbente que dirige la Dirección General de Impuestos Internos. Teníamos al licenciado Guarocuya Félix, ahora tenemos al licenciado Magín Díaz. Ambos profesionales del área. Magín Díaz era viceministro de Hacienda y conocen bien el sector. Y ahora ya tenemos que abocarnos a un pacto, una reforma fiscal, un pacto, ¿cómo se llama? Pacto fiscal. Un pacto fiscal. Denos su opinión primero sobre el desempeño, cómo usted ve la situación de la Dirección General de Impuestos Internos ahora con estos cambios. Bueno, en sentido general, la Dirección General de Impuestos Internos, no solamente desde la gestión de Guarocuya Félix, sino anteriormente. De cuando Germania Montaz y Juan Hernández. Exactamente. Siempre ha tenido un promedio en su desempeño como institución por encima de un 95% en cuanto a su objetivo principal, que es el de la recaudación. En algunos periodos, inclusive, recaudó por encima del 100% en función de las medidas que se tomaron de manera oportuna y de manera eficiente, que hay que reconocerlo. En el caso sobre todo de nuestra amiga Germania Montaz y Juan Hernández, sentaron un precedente. Posteriormente a ello, en el caso de Guarocuya y en el caso específico de Juan Hernández, que primero fue contador antes que economista, y eso le agregó gran valor por haber llevado libro como recaudador, sentó un precedente en cuanto a la normativa de los impuestos internos en República Dominicana. En el caso de Guarocuya, un economista reconocido y refutado, pero con gran experiencia en el sector de los valores, se mantuvo en la Superintendencia de Valores por casi 4 años, y posteriormente entonces pasa a dirigir la Dirección General de Impuestos Internos, también con relativo éxito. En el caso del señor Magín Díaz, economista también reconocido por todos, hay un sinnúmero de variables que circundan a su alrededor, relacionados con la forma de intentar crear presión tributaria, de donde República Dominicana prácticamente no tiene. Y me voy a explicar. En programas anteriores, inclusive aquí nosotros discutíamos de dónde el gobierno le va a cargar más impuestos a los contribuyentes y en algunos casos a los ciudadanos, en el caso de los impuestos indirectos, para aumentar la presión tributaria. Y partiendo de la situación fiscal que tienen los contribuyentes que actualmente están formalizados, entonces, como dice el dicho, si usted pasa la roca, se puede romper el tornillo. Entonces, para explicarlo de una forma lo más simple posible, ¿qué va a pasar con un contribuyente que está formalizado y que la Dirección General de Impuestos Internos... Que va a tener mucha presión. Que va a tener una presión adicional a la que ya tiene en función del sistema tributario que tiene República Dominicana. ¿Qué va a pasar con ese contribuyente en función de la situación que actualmente tenemos? ¿Usted sabe qué va a pasar? Que va a seguir la tendencia al cierre de las empresas. Cuando República Dominicana lo que debe es un poco flexibilizar su sistema tributario para ver si la economía se expande un poco más y le agrega un poco más de valor. Yo creo que esta tendencia de los administradores de la Dirección General de Impuestos Internos a crear más presión sobre la base de lo que ya existe y sabiendo que quienes estamos contribuyendo a esa presión tributaria del 14% somos los menos en ocasión del nivel de organización que tenemos o que tienen, somos los menos, y que existe una inmensa mayoría de contribuyentes que no están organizados y que no se están creando mecanismos para captarlos, sino para alejarlos.
entonces la situación va a ser más crítica para quienes están organizados. Pero licenciado, yo estoy en ese grupo de lo que usted menciona, que son la gente que más se sienten con presión. Pero también no será que hay un grupo de gente de esas que están sancionando también, que están evadiendo. Que no se quiere combatir la evasión. No, toda la vida se ha querido combatir. Ahora vamos a poner el ejemplo del caso del que está tributando. Y me refiero a la presión tributaria directa que tiene un ciudadano o un empresario. Vamos a hablar de cuál es la carga tributaria que usted tiene. Usted tiene que pagar un 27% de impuestos sobre la renta. Michelle, tiene que pagar el 0,15 por cada cheque que usted emite, dependiendo la actividad económica que usted realice. Y si a eso le agregamos entonces la carga indirecta que usted tiene cuando tiene que financiar la luz, cuando tiene que financiar el agua, cuando tiene que financiar la seguridad, usted puede estar seguro que la presión tributaria que están ejerciendo sobre usted está por encima de un 20%. No, pero también usted tiene el impuesto a los combustibles, el impuesto a la propiedad, el impuesto a la placa, usted tiene impuesto en todo. Exactamente, a eso me refiero. Estamos hablando de por encima de un 20% en el caso de esos empresarios que están siendo afectados de manera directa y que están organizados en el sector empresarial. Ahora, cuando usted tiene una población y un cálculo del Producto Interno Bruto que también es una fórmula que debería ser revisada a los fines de poder determinar efectivamente si esa presión tributaria de las cuales se hablan es real, entonces usted va a tener las serias diferencias que actualmente tenemos. ¿Qué va a pasar? Que entonces quienes están organizados van a ir desapareciendo porque no podemos aspirar a lo imposible en términos de tributación. Si una empresa en ocasión de la situación económica que está teniendo, no logra producir lo suficiente flujo de caja, y aquí el maestro Terrero me pudiera corregir, nunca va a poder hacer frente a sus compromisos fiscales. Sí, pero está bien, pero hay una pregunta ahí clara. ¿Por qué se oponen a las impresoras fiscales si son tan buenas las impresoras fiscales que hasta le ayudan a aumentar las ventas? Porque cuando le ponen la impresora, la venta aumenta. Eso es así. Entonces, ¿por qué se oponen? Definitivamente hay sectores también que tienen intereses al respecto de la no formalización, y eso por el temor que existe de quienes han desaparecido en función de esta formalización. Ahora, la Dirección General de Impuestos Internos, y esto también es un planteamiento que se le ha hecho, si una impresora fiscal cuesta promedio, para poner un ejemplo, 50,000 pesos, Que tienen que comprarla. tiene que comprarla el contribuyente. Sí. Debería la Dirección General de Impuestos Internos proveerla, claro, porque al final... Claro, porque tú no la estás pidiendo. Así es, Sí, y además, estoy de acuerdo. el empresario, para que usted entienda, es la base para todo el sistema de recaudaciones de República Dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos lo único que hace es fiscalizar las operaciones que presentan las empresas, pero si nos vamos al principal impuesto, que es el ITEVIS, por poner un ejemplo, ya se han recaudado 104,000 millones de pesos al 30 de agosto, del total de lo que se ha recaudado. Es el impuesto más importante. Cercano al 30% del total de las recaudaciones del Estado provienen del ITEVIS. Ahora, ¿quiénes somos los que hacemos el trabajo operativo de la Dirección General de Impuestos Internos? Somos los empresarios como agentes de retención. Cuando usted va y paga, nosotros le cobramos el ITEVIS y se lo transferimos a la Dirección General de Impuestos Internos. Existen análisis al respecto de cuánto costaría el instalar las impresoras fiscales de manera gratuita a los contribuyentes y en qué tiempo, en función del 30% de promedio de tasa de evasión fiscal, que se recuperarían esos dineros y se reduciría, la tasa de evasión fiscal. Pero vamos a ponerlo en el escenario diferente. Vamos a cambiarnos de posición. Voy a poner a un lado al técnico y voy a hablar con el político. Porque usted es político. Sí. Y lo voy a poner en impuestos internos. Juan Hernández era un consultor. Así es. Que ayudaba a los empresarios a buscar cómo podían aprovechar la ley para pagar menos impuestos. No para evadir, sino para pagar menos impuestos. Mira, ahí este tributo. Y después llegó al impuesto interno y dijo, bueno, pero ahora un momento, ahora la cosa es diferente. Yo tengo que cobrar impuestos. Pues sabía las dos Yo cosas. sé, claro que sí. Y eso no es malo. Y él también lo sabe. Entonces, vamos a ver ahora, no, espérate, tú no puedes aplicar ese artículo porque eso va por esto. Pues yo sí sé de eso. Entonces voy a poner a Israel.
en impuesto interno. Y tiene la tarea de que la presión tributaria, aunque la discutamos como empresarios, aquí mira que está muy alta, el gobierno dice que está baja y hay que subirla. Y sabemos que hay evasión, y también hay ilusión. Entonces viene, y usted que da el discurso allá en la Cámara Americana de Comercio, que dio Magín, ¿le gustó el discurso? No. Pero ¿le gustó el discurso del lado del consultor o del lado del político? En ninguno de los dos escenarios, porque al final el empresario necesita tener la tranquilidad suficiente para poder generar riqueza y agregarle valor a la economía. El problema de un empresario, micro, pequeño o cualquiera que vaya a hacer algún tipo de emprendimiento, necesita enfocarse en su objetivo principal, que es producir dinero y de esta forma entonces agregarle valor a la economía. El problema del empresario no puede ser que la Dirección General de Impuestos Internos esté creándole mayores problemas a la operación que realiza, definitivamente. En tiempos de crisis en los países desarrollados, lo que hemos visto es que los países se han abierto, se han expandido. La economía y disminuye inclusive el impuesto. Disminuyen los impuestos, la economía se expande, se reduce la tasa de desempleo y la economía crece. Entonces, y sobre todo en un ambiente como el de la Cámara Americana de Comercio, aunque es una cámara con tendencia norteamericana, ¿no? Entonces, pero aún así, siendo ellos los norteamericanos como son, estamos claros, y en el caso de ellos también, que ese tipo de discursos son relativamente chocantes, definitivamente. El empresariado en sentido general no puede sentirse cómodo frente a una situación como la que tenemos. Si ustedes recuerdan, el 0,15 que se ha convertido en un impuesto importante para las empresas, empezó de manera transitoria para ayudar al Banco Central con el déficit. Entonces, eso no ayuda a la formalización, definitivamente. Y si usted no agarra y maneja, entonces, los flujos de caja de una empresa, definitivamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El empresario no va a tener interés, o el simple ciudadano que va o el mismo anticipo también. El mismo anticipo. Que se ha quedado ahí como prácticamente un impuesto, prácticamente. No, es peor, porque si usted tiene realmente una venta un año, por una situación, usted tiene una constructora y usted consiguió se ganó un concurso de esas escuelas que dieron. El año que viene usted va a pagar anticipo como que usted tiene otra escuela. Y si no lo tiene, entonces. Pero nunca te lo devuelve. Te queda en fondo. Y otra cosa también, no menos importante, que frente a muchos asesores que estuvimos pendientes de esa disertación, cuando él hablaba de algunos tipos de gastos, es importante que el mismo Magín sepa que dependiendo del tipo de actividad económica, algunos tipos de estos gastos, simplemente la Dirección General de Impuestos Internos, si no está de acuerdo, lo que debe hacer es impugnarlo. Exacto. Ahora, en ocasión de que esos gastos vayan en consonancia con la actividad económica que se realiza, lo único que debe hacer es, entonces, aceptarlo. ¿Y a qué usted se refiere en esos gastos? Por ejemplo, los gastos de representación dependiendo del tipo de actividad económica, la compra de algunos tipos de vehículos de acuerdo a la actividad económica. También él mencionó, por ejemplo, y esto lo voy a criticar, algunos tipos de vehículos que República Dominicana entraban. Él nos dijo las placas de esos vehículos, que la mayoría lo traemos algunos políticos, por ejemplo, diputados y senadores, que son quienes tienen la capacidad de traer esos tipos de vehículos en función del beneficio que tienen por estar en las diferentes cámaras, por ejemplo. Entonces, realmente él no midió algunas de sus palabras al momento de hacer esta disertación. El señor Magín, de aquí el respeto como profesional, como técnico, como profesional, pero debió de hacerlo. Si bien es cierto que en República Dominicana entra 0,1% del total del parque vehicular con vehículos de lujo, estamos hablando de vehículos de más de 3 millones de pesos. Eso es un estudio que publicó la misma Dirección General de Impuestos Internos. No menos cierto es que más del 70% entran a República Dominicana con exoneraciones. Entonces, no sé si usted recuerda, Michelle, que aquí hablábamos del gasto tributario. ¿Por qué no aumentar la presión fiscal desmontando algunos impuestos que en República Dominicana se están eximiendo algunos tipos de empresas y de sectores? A eso me refiero, como que si vamos a ampliar la base, o que aquí hay el gasto tributario, creo que está en 206 mil millones de pesos, pero incluye las comidas que están exentas, la educación, la salud y algunos los beneficios que tiene, por ejemplo, el turismo, las exenciones, la ley de zona franca.
¿Qué usted haría en ese sentido? Definitivamente, la ley que crean incentivos en República Dominicana, y aquí Terrero también me puede ayudar, no crean el mecanismo de auditoría al respecto de los resultados que producen. Exacto. Si bien es cierto que el Congreso, en sentido general, tiene la autoridad a través de una ley para decidir a quién exime de algún tipo de impuesto, no menos cierto que el legislador debe crear los mecanismos también para ver si los resultados de estas exenciones son viables. Sí. Entonces, República Dominicana se ha demostrado que eso se ha utilizado inclusive de manera politiquera para beneficiar a grupos de poder, en el caso de los combustibles. El mismo Juan Hernández, el mismo Juan Uvieres, y en el caso también del señor de Fenatrado, que estuvimos aquí juntos ese día, que lo entrevistaron, dijo que ellos no tienen mayores intereses en que se siga subsidiando el combustible y son los principales transportistas de República Dominicana. Ahora, hay que ver qué hay detrás de eso y quiénes los están utilizando en el caso de los combustibles. En el caso del sector turismo, bien pudiera justificarse algún tipo de exención. Ahora hay otros sectores de tipo comercial, por ejemplo, el sector minero, que tienen exenciones. Usted le pusiera o ampliaría ¿qué usted haría con respecto a la educación, la salud y los alimentos de primera necesidad que están exentos? No, porque esos están exentos. Pero perfecto, pero usted le cobraría algo de ITEVI a esos productos. No, imposible. La canasta básica familiar no resiste más. ¿Y la educación y la salud? Ni la educación ni la salud tampoco. En República Dominicana tenemos déficit de ambos. Entonces lo voy a encarecer más. Eso es imposible. En República Dominicana, con el solo hecho de usted reducir, y también lo ha dicho Jaime Erístico del que ustedes lo citaron ahorita, si nosotros reducimos un 50% el gasto tributario en la República Dominicana, estamos hablando que actualmente el gasto tributario es el 6.7% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 3.4% promedio, lo que se reduciría. Si reducimos estamos hablando de 100.000 millones de pesos. En República Dominicana no tuviéramos problemas de déficit ya, pero hace 4 años que no tuviéramos problemas de déficit, porque el 6.7% no fue del presupuesto pasado. Nosotros venimos arrastrando esta situación del gasto tributario desde el año 2005, más o menos promedio, que fueron cuando se empezaron a proliferar el tema de las exenciones fiscales para algunos sectores. Entonces, nosotros, entiendo yo como técnico y como político, lo que debemos es enfocarnos en la reducción de ese gasto tributario, que además está lesionando los intereses de muchísimos sectores en función de la misma situación que República Dominicana tiene al respecto de la generación de riqueza, de la generación de nuevos empleos y de agregarle valor incluso al trabajo que de alguna forma Danilo Medina ha querido venir haciendo. República Dominicana necesita expandirse, necesita buscar los mecanismos para aquellos que están informales, bueno, pues pasen a formalizarse de alguna forma. No ahuyentarlo a la Dirección General de Impuestos Internos, yo como técnico, y me imagino que hay mucha gente que ve este programa que también es técnico. Usted dice que usted, es más, los clientes cuando usted los llama, a veces están estresados todo el tiempo porque creen que es para problemas, definitivamente. Mire, finalmente, el impuesto a los combustibles, ¿usted propone que a la larga se elimine y cómo le sustituimos al presupuesto nacional esta partida de ingresos? Siempre voy a ir en consonancia al respecto de la baja en el gasto tributario. Eso es sumamente importante. Lo segundo es que inclusive por un asunto de convivencia global, los combustibles fósiles se va a ir reduciendo su consumo, ya eso es inevitable. Los vehículos que funcionan con energía eléctrica alternativa, con algún tipo de sustituto de los hidrocarburos, definitivamente van a sustituir los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese impuesto tarde o temprano va a desaparecer. O sea, dejarlo que en 10, 15 años termine de muera. Y estamos obligados a permitir que eso pase. Entonces, al gobierno dominicano no le queda otro camino que finalmente sustituir este impuesto. Si nos vamos, por ejemplo, al porcentaje de sustitución del combustible, del gas natural por el GLP o por el gasoil o por la gasolina, nos damos cuenta que definitivamente este impuesto tiene una tendencia a desaparecer,
por el mismo, por la misma convivencia global al respecto del medio ambiente. Entonces, al Estado Dominicano o se prepara para esto que va a pasar, definitivamente no nos queda otro camino, o definitivamente entonces siempre vamos a mantener el déficit que actualmente tenemos en nuestra, primero en nuestra balanza de pago, porque los combustibles son con dólares que se pagan, y finalmente entonces en nuestras arcas en lo que a las recaudaciones se refiere. Licenciado, muchísimas gracias, qué bueno tenerlo aquí y tenemos que hablar de reforma fiscal, vamos a hacer un programa diferente hasta de qué pasa con el pacto eléctrico, que parece que los empresarios no se ponen de acuerdo con los sectores eléctricos del país. Y también el tema de, para la próxima, el tema de las impugnaciones que dice él, porque una impugnación trae una entidad, da una fiscalización posterior y nadie le gusta que lo fiscalice. Qué sencillo que lo hace todo el licenciado Abreu, ¿eh? Es más fácil así. Muchísimas gracias, Israel Abreu, contador y experto en finanzas e impuestos. Tanto miedo y tanta cosa que le tenemos nosotros a esos números. Esa es la palabra, miedo. Exactamente. Miedo porque no quieren pagar. Así es. ¿Usted está diciendo que yo soy mala paga? No, lo está expresando. No, jamás en la vida. Lo está expresando. Eso lo dijiste tú solo. Licenciado, gracias. Gracias por estar con nosotros, don Grullón. Muchísimas gracias. Bien. Y a usted lo espero el viernes, si Dios lo permite. Sí, señora. Y usted no se escapa, lo espero mañana. Y a ustedes también, por supuesto. Mañana aquí en Síntesis. Bye bye.